La comunidad trans está formada por las transexuales, que son aquellos hombres que recurren al cambio de sexo, los transvestis, que solo se visten de mujer, y los transgéneros, que transgreden el género comportándose e identificándose como mujeres. Esta población históricamente ha enfrentado discriminación en muchas partes del mundo y en República Dominicana la realidad no es distinta. Bueno, la situación de la población trans es una situación de exclusión. El Estado no garantiza los derechos de las personas trans, se les excluye de diferentes espacios y, por ejemplo, podemos ver que chicas son retiradas de sus escuelas cuando se identifican como personas trans, no tienen acceso al trabajo porque no tuvieron la oportunidad de educarse. Según Transa, la organización local que trabaja en la defensa de los derechos humanos de las personas trans, la mayoría de los que conforman esta comunidad en el país ejercen en las calles el trabajo sexual. De hecho, en un recorrido por algunas avenidas de Santo Domingo, es común encontrarlas. Que muchas de las trans están ejerciendo el trabajo sexual porque no tienen otra oportunidad, porque no tienen acceso a salud, no tienen acceso a empleo, a un trabajo digno. Y es que es poco común encontrar a transexuales que desarrollen alguna profesión académica. Muchos lo asocian al estigma generalizado. De hecho, un caso que se estuvo debatiendo en Argentina el año pasado es el de Nicole González Viamonte, la primera abogada trans de ese país y empleada del Ministerio de Justicia, quien para lograrlo cuenta que esperó a ser empleada permanente para poder transformar su cuerpo de hombre a mujer, pues en Argentina, según sus palabras, ser trans es sinónimo de ejercer la prostitución, pues no hay otra salida, porque las chicas trans son excluidas de sus casas, se quedan sin contención y se ven obligadas a cortar los estudios. En este país no existe posibilidad de darle trabajo a un transexual. En nuestro país, el Centro de Orientación e Investigación Integral, COIN, realizó en el 2012 un estudio en un universo de 90 trans, que reveló que la mayoría de la población investigada inició las relaciones sexuales a los 13 años de edad y el trabajo sexual a los 16. Muchas tienen entre 6 y 7 parejas o clientes por mes. También que el 36% había sido víctima de violencia en la calle, el 33% en el trabajo y el 21% por parte de sus parejas. La organización Transa tiene documentados desde 2006 a la fecha 27 crímenes cometidos contra personas trans. Y no son realmente la cantidad exacta, son los crímenes que hemos podido obtener datos. Cada una de las historias de asesinatos contra las trans tienen un alto grado de violencia, así lo refleja este suceso que forma parte de las estadísticas de Transa correspondientes al 2009. Uno de estos casos ocurrido en la avenida Máximo Gómez, a una trabajadora sexual de nombre Yamilex, la mataron de una manera sangrienta, fue asesinada de una manera sangrienta. Luego de asesinarla, la partieron en pedazos, colocaron en una funda y le pasaron por encima con un vehículo. Recientemente, otro asesinato que consternó a esta comunidad a finales de octubre fue el de Kimberly Sodi, una mujer trans que se había destacado entre su grupo por quedar en el 2009 como segunda finalista del concurso de belleza trans Miss Sha, además de ser elegida como Miss Rostro. Fue encontrada muerta en una habitación del Hotel Isla Dorada. Recibió golpes contusos en la cabeza, le fracturaron algunos músculos de su rostro y el 911 la traslada al Moscoso Puello. Allí no recibió realmente discriminación, sino que por los golpes que tenía fue trasladada al Hospital Darío Contreras, donde recibió los primeros auxilios, y luego la llevan al traumatológico Ney Arias Lora, porque el Darío Contreras en este momento está en construcción y los pacientes son dirigidos allí. En ese largo periplo entre hospitales, Kimberly no aguantó más y murió. Fue que se lo comieron, lo desfiguraron a mi hijo. Le dieron una muerte demasiado. Con demasiado odio, por eso yo digo que también ahí a mi hijo lo mandaron a matar.
Fuimos hasta el hotel donde se produjeron los hechos y los representantes del mismo no se encontraban. No obstante, hablamos con el seguridad, quien nos explicó que además de la víctima, de manera independiente entró a la habitación un hombre que andaba en un motor. En la forma de hablar del seguridad se evidencia la discriminación. Aquí hubo un accidente y el tipo murió, pero ese es un problema de esos dos pájaros. Explica que no pudiera identificar al agresor porque no lo llegó a ver. Le cuestionamos sobre si la policía ha ido a requerir los videos de las cámaras de seguridad y esto es lo que respondió. Aquí la cámara que no estaban de servicio ese día porque estaban frisadas. Lamentablemente, la mayoría de estos casos quedan en la impunidad porque según quienes trabajan con estos grupos vulnerados, hasta por parte de la justicia hay discriminación. Porque pasan dos cosas, las autoridades dejan los casos a la mitad, no lo investigan porque por ser una persona trans no les interesa al parecer resolver ese caso. Y en otro caso se da que a veces los familiares de la víctima no quieren asumir la responsabilidad de dar seguimiento para que se le haga justicia a su familiar asesinado o asesinada, por miedo a la discriminación, al rechazo, a la exclusión. Pero estos hechos de discriminación judicial no son exclusivos de nuestro país. El periodista Fernando del Collado, en su libro Homofobia, Odio, Crimen y Justicia, de 1995 al 2005, publicó en el 2007 documentos de cómo en esa década se cometieron en México 387 crímenes de odio contra homosexuales en todo el país, de los cuales el 2% de los casos habían sido resueltos, mientras que en el otro 98% no se habían iniciado las averiguaciones previas. En el caso local de los asesinatos documentados por tranza, el porcentaje de casos resueltos es ínfimo. En el caso de Ramón de Jesús Crisóstomo Monchina, quien fue asesinado en 2010, y fue el único de estos 27 casos donde se apresó y condenó a 15 años al culpable, quien en un juicio pues fue encontrado culpable de dicho acto. Pero otra forma de discriminación a la que se ven expuestas las trans es en el sector salud, donde ha habido claras manifestaciones de violación de derechos humanos, como lo fue el caso de Alexa, asesinada a principios de septiembre en Monte Plata. Recibió una puñalada, una herida con arma blanca, se dirigió al hospital de dicho municipio donde no fue atendida. Suponemos que por algún tipo de discriminación o rechazo por ser una persona homosexual. Según narra el presidente de Tranza, a la trans le suturaron la herida sin limpiarla y su familia nos confirmó que no le pusieron ni siquiera anestesia. Luego la enviaron a su casa donde falleció días después. Imagínate que tú llegas a un sitio donde se supone que te van a ayudar, donde se supone que tienen el deber de ayudarte como ser humano, donde se supone que es un sitio lleno de cuidadores, vamos a decir así. Que llegues y que hayas sido discriminado, discriminada, estigmatizado o estigmatizada en todas las facetas de tu vida y lo último que tú tienes es que te van a estigmatizar en un centro de salud. Otro punto que reveló el estudio realizado por el COIN en el 2012 es que el 80% de las 90 trans que formaron parte de la investigación habían sido arrestadas en algún momento. El 71% recibió algún tipo de maltrato y un 36% señaló haber tenido sexo con agentes para evitar ser detenidas. Bueno, a veces la policía viene, tú sabes, y nos desmonta el vehículo, nos da golpe. Muchas veces, otras veces no quitan dinero. Han golpeado y han maltratado en los cuarteles, cortándole el cabello, han hecho, se han burlado de ella, le han echado agua en las cárceles. Estamos hablando de una situación muy preocupante. Uno de los casos más recientes también es el caso de Luz Bárbara Grimaldi, quien fue agredida por agentes de la Policía Nacional, supuestamente la pretendían extorsionar, según las chicas que ejercen el trabajo sexual en el kilómetro 9 de la autopista Duarte. Ellas son constantemente acosadas y extorsionadas por agentes de la Policía Nacional. Estas fotos de Luz Bárbara demuestran el estado en que quedó luego de la golpiza que alegadamente le propinó la policía. Ahora mismo está en manos del asunto interno de la Fiscalía y han sido receptivos hacia eso, pero estamos esperando una orden de arresto de uno de los policías que golpeó a una trans. Pero, ¿qué puede mover a una persona a quitarle la vida a otra con tanta saña? El agresor, las personas que agreden a esta comunidad,
son personas que están movidas por el odio y por el rechazo hacia las personas que no encajan en las normas de género que impone la sociedad. O sea, algo que es diferente, algo que tú no entiendes, tú lo rechazas. Es malo y por eso lo agredo. Las trans son consideradas por sus agresores como enfermas, perversas y dañinas para la sociedad. A esta actitud de rechazo se suma que muchos agresores son personas que no pueden controlar sus impulsos violentos. El tratar de que estas personas se sensibilicen y que entiendan que esas personas también son humanos y que necesitan de su servicio. Seres humanos que tienen una preferencia sexual diferente y que luchan por ser comprendidos. Quizás esa comprensión para sociedades como la nuestra aún sea una quimera. Sin embargo, matar solo porque no estamos de acuerdo con alguien es una violación de derechos inaceptable. Primera abogada trans de ese país y empleada del Ministerio de Justicia, quien para lograrlo cuenta que esperó a ser empleada permanente para poder transformar su cuerpo de hombre a mujer, pues en Argentina, según sus palabras, ser trans es sinónimo de ejercer la prostitución, pues no hay otra salida, porque las chicas trans son excluidas de sus casas, se quedan sin contenido. La comunidad trans está formada por las transexuales, que son aquellos hombres que recurren al cambio de sexo, los transvestis, que solo se visten de mujer, y los transgéneros, que transgreden el género comportándose e identificándose como mujeres. Esta población históricamente ha enfrentado discriminación en muchas partes del mundo y en República Dominicana la realidad no es distinta. Bueno, la situación de la población trans es una situación de exclusión. El Estado no garantiza los derechos de las personas trans, se les excluye de diferentes espacios y, por ejemplo, podemos ver que chicas son retiradas de sus escuelas cuando se identifican como personas trans, no tienen acceso al trabajo porque no tuvieron la oportunidad de educarse. Según Transa, la organización local que trabaja en la defensa de los derechos humanos de las personas trans, la mayoría de los que conforman esta comunidad en el país ejercen en las calles el trabajo sexual. De hecho, en un recorrido por algunas avenidas de Santo Domingo, es común encontrarlas. Que muchas de las trans están ejerciendo el trabajo sexual porque no tienen otra oportunidad, porque no tienen acceso a salud, no tienen acceso a empleo, a un trabajo digno. Y es que es poco común encontrar a transexuales que desarrollen alguna profesión académica. Muchos lo asocian al estigma generalizado. De hecho, un caso que se estuvo debatiendo en Argentina el año pasado es el de Nicole González Viamonte,